Hola, soy Luis Sierra de nuevo, ortopedista de la Ciudad de México. El enfoque esta vez pretende ampliar un poquito la información que ya presenté y va hacia qué hacer cuando has perdido un menisco y todo lo relacionado al procedimiento para ponerte uno nuevo, el trasplante meniscal. Así está conformada la rodilla por adentro. Te quito los músculos y el fémur, que es el hueso del muslo, para que veas cómo están colocados los meniscos. Si nos asomamos desde arriba para ver la rodilla, se verían más o menos así. Los meniscos están colocados entre el fémur y la tibia. Tenemos dos, uno lateral y uno medial. Tienen forma de C. Su consistencia es más o menos parecida a la del cartílago de la oreja. El menisco es este colchón o amortiguador que funciona como una hamaca y sirve para distribuir las presiones, disminuir la carga en la rodilla, dar cierta estabilidad y lubricar la articulación. Su presencia y buena función es determinante para que la rodilla te dure toda la vida, porque protege de la carga a esta superficie blanca, lisa que ves aquí, que es el cartílago. En dos dimensiones el menisco se ve así, entre el fémur y la tibia, ambos con su superficie de cartílago y cubierto por la cápsula articular, que le da la nutrición. Cuando un menisco se rompe, el segmento que no está pegado a la cápsula se vuelve inestable, y al desplazarse puede pellizcarse o atorarse fuera de su lugar. Un menisco que se rompe pierde su función, a veces no es reparable y quitamos el pedazo roto, pero eso invariablemente aumenta las cargas en la rodilla de manera exponencial y la lleva al desgaste. Así se ve un compartimento de la rodilla que se queda sin menisco, porque la carga que se repartía entre el menisco y el cartílago ahora se concentra solamente en el cartílago y eso aumenta muchísimo la presión. Como este paciente que perdió el menisco lateral de la rodilla derecha, lo cual termina generalmente en una prótesis de rodilla. Cuando está roto pero no está en tan malas condiciones, lo que hacemos es aproximarlo a su lugar y repararlo con suturas. Aquí te enseño el menisco reparado. Mira cómo tiene ya varias suturas, que vamos poniendo progresivamente para hacer que ese menisco se quede de nuevo en su lugar, esperando a que el cuerpo lo cicatrice. ¿Y por qué no se reparan los meniscos? Algunas veces el menisco de plano está muy lastimado y ya no es reparable. Otras veces la realidad es que el cirujano no tiene la capacidad para hacerlo y prefiere quitarlo, para no meterse en problemas. Se necesita mucha habilidad para hacerlo bien. Puedes encontrar una explicación más profunda en este video que también tengo en mi canal. Me interesa platicarte sobre todo qué hacer cuando te ha pasado esto. Cuando por desgracia la rodilla pierde todo o casi todo el menisco. La rodilla puede empezar a dar problemas. Cuando pierdes un menisco puedes generar algo que nosotros llamamos síndrome post-menisectomía. Esto puede darse pocos meses después o incluso años. El dolor en donde estaba el menisco es el síntoma más frecuente, pero también el paciente puede tener tronidos, inseguridad, inflamación o una sensación de que la rodilla está inestable, normalmente con la actividad física. Un trasplante de menisco significa sustituir el menisco que perdiste con uno de un donador cadavérico. Esta cirugía surgió en los 80s y se ha convertido en una muy buena alternativa en pacientes jóvenes que han perdido el menisco para tratar de alargar la vida de la rodilla y retrasar la necesidad probable de una prótesis. Una pregunta que me hacen seguido es si hay algún riesgo de transmisión de infecciones del donador o si puede haber algún rechazo como se da en los trasplantes de órganos, como de hígado o de riñón, por ejemplo, en los que los pacientes tienen que someterse a un tratamiento especial para bajarles las defensas. La respuesta es que a diferencia de otros órganos, el menisco ha pasado por un proceso especial en que se lava y se le quitan las células del donador. Queda el puro andamio de colágeno. Por lo tanto, no hay que proteger al paciente de rechazo por sus defensas. En el proceso también se muestrea al donador para ver que no tenga ninguna infección contagiosa como hepatitis o VIH. Hace muchos años que no se reporta un contagio de estos. Esto lo hacen los bancos de tejidos. Otra duda frecuente es, ¿cómo sé si soy candidato a que me pongan uno? Las indicaciones de trasplante de menisco aceptadas mundialmente son que hayas perdido un menisco, que estés en ese rango de edad, que no tengas un gran sobrepeso, que esté desgastada la rodilla, que estés bien alineado, estable y que no tengas lesiones del cartílago graves. Estas últimas tres son indicaciones relativas porque se pueden corregir. Y por último, y lo más importante, que tengas el síndrome post-menisectomía. Indicaciones cada vez más frecuentes en el mundo son el paciente charro o sambo que pierde el menisco de adentro o el paciente con rodillas en X que pierde el menisco de afuera. Hemos visto que estos pacientes en menos de 5 años pueden desgastar la rodilla.
Otra causa que nos lleva a pensar cada vez más en indicar un trasplante de menisco le decimos progresión radiológica, que es cuando durante el seguimiento, que se hace al menos cada año con estudios de imagen, después de perder el menisco vemos que claramente el paciente empieza a hacer datos de degeneración creciente de la articulación. Lo primero que consideramos es el tamaño del paciente, porque el menisco tiene que ser compatible en dimensiones y buscamos un menisco que le quede. Luego se busca un menisco que sea de su tamaño, como cuando escogemos un zapato a la medida. No le puede quedar ni muy grande ni muy chico porque no restaura su biomecánica. Lo que hacemos es sacar la medida que tiene el paciente en su compartimiento en dos planos. Esto lo hacemos tomando una radiografía simple con un medidor de dimensiones conocido que se vea en la radiografía, para compensar la ampliación de la placa. Medimos los compartimentos de la rodilla en dos dimensiones y eso nos arroja una medida ideal de menisco. Con este ya nos damos a la tarea de buscarlos. Echamos mano de bancos de tejidos, que nos mandan la lista de meniscos con sus dimensiones para nosotros poder ver cuál le queda. Escogemos el menisco y nos lo mandan empacado de manera estéril, trasladado a bajas temperaturas. Así se ve más o menos el menisco ya preparado y listo para entrar a la rodilla. Entonces hacemos un procedimiento que se llama artroscopía. Hacemos pequeñas heridas en la articulación. Por una de ellas metemos una cámara a la rodilla y por otros hoyitos los instrumentos para hacer la cirugía. La cámara está conectada a una consola que envía la imagen a una pantalla donde podemos ver directamente y en tiempo real lo que estamos haciendo ahí adentro. Y así sustituimos el menisco perdido con el injerto. Usamos unas guías especiales para perforar los sockets. Creamos un socket de atrás primero y pasamos una sutura de tracción y otra a través del socket. Jalamos la sutura para meter el menisco e introducimos la pastilla de hueso al cuerno posterior. Luego empezamos a suturar el menisco de atrás para adelante y creamos un nuevo socket para el cuerno anterior. Relevamos otra sutura que mete la pastilla de adelante al socket y finalmente se termina de suturar el menisco para dejarlo en posición. Este es un video rápido de un trasplante real. Hacemos el socket de atrás con la guía que te enseñé. Metemos una sutura a través de ese túnel y la sacamos hacia adelante por fuera de la rodilla, al portal donde va a entrar el menisco. Pasamos una sutura adicional a la que le llamamos líder, en la unión del cuerno posterior con el cuerpo del menisco original, para tener junto con la que habíamos pasado antes dos riendas de tracción para jalar el menisco hacia adentro y atrás de la rodilla. Después lo vamos metiendo y acomodando para dejarlo en su lugar, adosándolo a la cápsula sin quitar la tracción. Lo vamos suturando progresivamente de atrás hacia adelante para anclarlo a la cápsula y donde me pide que haga el socket anterior, con la misma guía, se hace una nueva perforación. Se releva una nueva sutura hacia adelante con la que se puede jalar el cuerno anterior. Al entrar se introduce la pastilla de hueso al socket y se jala y se anuda con el otro cabo en la tibia. Finalmente se sutura el cuerno anterior a la cápsula. Estos son los últimos puntos y con esto tenemos ya el menisco en posición. Anclado en sus cuernos y amarrado a la cápsula, verificamos que se mueva bien, que no se deforme y que esté estable. No es raro que junto con el trasplante necesitemos hacer al mismo tiempo otras cosas para que el menisco no falle. Una osteotomía la hacemos cuando la rodilla está mal alineada y su eje mecánico, que ves en la línea roja punteada, está trasladado hacia un lado. Entonces, por aumento en la presión, se sobrecarga y se desgasta la rodilla de ese lado. Podemos entonces enderezarla haciendo un corte en el hueso y abriéndolo, colocando una cuña y fijándola al mismo hueso con una placa y unos tornillos. Eso traslada las cargas al lado opuesto, igualando la presión en los compartimientos. Eso le quita la carga excesiva al menisco trasplantado. A veces tenemos que hacer procedimientos para estabilizar la rodilla. Reconstruimos ligamentos porque una rodilla inestable puede hacer que el menisco se vuelva a romper por fuerzas de cizallamiento. Y finalmente maniobras para reparar el cartílago, para ayudar a controlar el dolor y tratar de retrasar la progresión del desgaste. Para medir los resultados de este procedimiento podemos hacer evaluaciones subjetivas y objetivas que puntean y ver si el dolor, la inflamación y la calidad de vida han mejorado. Estas son escalas muy utilizadas en cirugía de rodilla y en donde el resultado final normalmente es favorable con respecto al estado inicial en forma significativa. Podemos medir la calidad del cartílago con este software especial que se llama mapeo en T2 con Cartigram. El cartílago en malas condiciones se ve verde o azul. El cartílago en buenas condiciones se ve más naranja o rojo. Este es un paciente 1 año después de un trasplante de menisco, demostrando su acción protectora. A veces tenemos la oportunidad de volver a entrar a la rodilla.
Este es un menisco trasplantado un año después. Ve cómo se ve integrado perfectamente. Otra pregunta frecuente que me hacen es, ¿qué futuro tengo con este procedimiento? Con toda honestidad te puedo decir que aunque es un procedimiento de salvamento maravilloso, todavía no llega a tener los resultados que todos quisiéramos y continúa la investigación para mejorar y promover que los meniscos trasplantados duren más tiempo. Y aquí surgen muchas interrogantes. La primera es, ¿qué tan fácil es encontrar un menisco para mí? Fíjate, en Estados Unidos, en el momento en que estoy subiendo este video, más o menos se quitan 1 millón de meniscos al año, cifra que va en aumento. Se obtienen más o menos 2,000 donaciones al año, aunque esto puede a futuro mejorar. Fíjate cómo solo 2 de cada 1,000 personas que pierden el menisco tienen la disponibilidad y la posibilidad por estadística a un trasplante. La siguiente consideración es ¿cuánto dura un menisco trasplantado? Fíjate en esta gráfica, en el eje de las X están los años de seguimiento y en el de las Y el porcentaje de supervivencia. Está demostrado que a los 10 años solo el 70% de los meniscos permanecen y a los 15 años del 50 al 60%. En cuanto haya más evidencia de que el resultado es mejor y más duradero, probablemente cambiarán las indicaciones. Los últimos reportes a largo plazo han demostrado que más o menos el 70% de los pacientes tienen todavía el beneficio a 15 años del trasplante. Por lo tanto, un trasplante de menisco no dura para siempre y debido a esto, no está indicado para ponerlo por prevención, especialmente si eres muy joven y antes de que aparezca un síndrome post-meniscectomía. Es quemar un cartucho poderoso antes de tiempo. La tercera interrogante es el regreso a las actividades previas. Aunque muchos regresan a sus actividades habituales, incluso que implican pivoteos, la realidad es que la mayoría de los cirujanos que hacemos trasplante de menisco no recomendamos deportes de impacto, contacto o de pivoteo. El riesgo que el menisco se rompa antes de tiempo es alto. Tendemos a recomendar ejercicio de bajo impacto después de un trasplante. Y finalmente, ¿cuáles son las complicaciones? Más o menos las complicaciones se dan en 6% de los trasplantes aislados y en 21% si se asocia a otros procedimientos. Después de un trasplante pueden pasar cosas en las manos de quien sea. Toda esta lista que ves aquí son complicaciones potenciales relacionadas al trasplante de menisco, de las cuales la más frecuente es la ruptura. Este es un menisco roto después de un trasplante. Mira cómo se rompió un pedazo, creando un colgajo que duele y se le atora la rodilla del paciente. Cuando esto pasa, a veces podemos entrar a remodelarlos para quitar los síntomas mecánicos y dejar de nuevo el menisco estable. A veces el menisco se desinserta totalmente y bloquea la rodilla. En estos casos normalmente el injerto está muy lastimado. Se pierde y hay que quitarlo. Es imposible volverlo a suturar. Mira cómo este paciente ya tenía además lesiones importantes en el cartílago. Otra cosa que me preguntan es si tiene que ser de cadáver. Aunque hay alternativas que se han creado históricamente con materiales sintéticos para crear sustitutos de menisco, ninguno ha replicado la anatomía y la biomecánica como un menisco real. Y otra pregunta que me hacen mucho es si no hay geles inyectados que funcionen como colchoncito. Te lo digo para que no te den información equivocada. Inyectamos algunas sustancias a la rodilla, pero a la fecha es imposible que simulen la mecánica de un menisco real. Son lubricantes o desinflamatorios. Te pueden quitar dolor, pero no te resuelven el problema. Para concluir, espero te haya quedado claro que perder un menisco sobrecarga la rodilla. Cuídala si ya te lo quitaron. No subas de peso y evita las actividades de alto impacto. Vigila mucho el dolor y la inflamación en donde perdiste el menisco. Un trasplante de menisco es una opción excelente si tienes las indicaciones, si lo vas a cuidar y si es puesto por un experto. Para más información sobre este u otros temas, visita mi portal ortopediadeportiva.com.mx o a través de mi canal de YouTube. Gracias de nuevo por dejarme ayudarte. Nunca dejes de moverte.